destinada a la agricultura y al conjunto de núcleos rurales dedicados a esta labor. Muy bien, gracias. Entonces, como bien lo leyó Diego, el campo nos ofrece una perspectiva totalmente diferente a lo que se encuentra en la ciudad. Entonces, cuando hablamos de distribución espacial, estamos hablando de cómo se comporta la economía en ciertas zonas del país. Ya sabemos cómo se comporta la economía en las ciudades. Ahora vamos a ver cómo se comporta esa economía dentro, dentro de como tal el campo. Entonces en el campo, ¿qué características encontramos? Encontramos que pues se manejan, ahí sí se manejan lo que es los animales que producen, digamos, leche, huevos, hay un ambiente pues más donde se cultiva y pues hay cascos urbanos, o sea, espacios, casco urbano se refiere a espacios agrupados, o sea, un determinado número de casas grande agrupado en una zona pues rural. Eh, como vemos aquí abajo, vemos las casitas, la iglesia, la plaza, pero entonces no es como la ciudad, si se dan cuenta cómo es más Profe, despejado, aquí es más denso, señor. o sea que es como ese campo que aparece ahí, es la iglesia y ahí las habitaciones, es como si fuera un edificio acá en la ciudad. Generalmente lo que está dentro de los pueblos, bueno, los que ya han tenido oportunidad de conocer uno, eh, en estas casas generalmente se da lo que es todo lo administrativo, está la alcaldía, están los entes de control, la policía, bueno, pueden estar las escuelas también, pueden estar los restaurantes, todo más que todo lo comercial, o sea, todo lo que encontramos en la ciudad, pero a una menor escala, ¿sí? A una menor escala. Por eso, pues, la gran diferencia es que, digamos, uno en la ciudad, para ir a comprar, uno va al centro comercial, pero en el pueblo uno puede ir a la tienda del pueblito, o ya le toca desplazarse a una ciudad donde pueda, pues, encontrar ese tipo de necesidades. Entonces, Profe, sí. allá en fincas también hay tiendas, ¿cierto? Pero lejos de las fincas. Claro, es también la distribución espacial. Digamos, yo tengo por acá un lote, una finca, podría decirse. Y la tienda puede quedar más o menos por acá o por acá. Pero entonces la ventaja es que en lo rural encontramos más que todo que el desplazamiento puede ser un poco más sencillo en ciertas ocasiones. Por ejemplo, aquí, de un punto a acá, pues yo tengo que voy a uno caminar o si voy aquí hasta el norte me toca agarrar un bus porque pues la distancia siempre es larga, o irse en bicicleta, etcétera. Pero en cambio acá, como no hay posibilidades de tener un bus, un transporte así como pasa en la ciudad, entonces yo solamente tengo un caballo, tengo un burrito, me voy cabalgando hasta el punto de la tienda. Esa es otra diferencia que también encontramos, la manera en cómo se transportan las personas. Entonces, claro lo que es la distinción entre ciudad y campo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, Listo. señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos ahora con la siguiente imagen. Ahora, ¿todos ven ahí? Sí, señor. Listo. Vamos ahora. Listo. Mantengamos los micrófonos así. Entonces, la prestación de servicios también varía tanto en el campo como en la ciudad. Digamos, si en la ciudad del agua, pues en la mayoría de los casos ya la tenemos a través de una tubería. El gas, pues también llega a través de una tubería. La luz, pues obviamente a través de los postes. El internet, pues también a través de los postes. El aseo, pues obviamente pasa el carro y lo recoge. Es una definición de servicios mucho más como automatizada, mucho más cómoda, por decirlo así. Pero Profe, sí. pero en el campo lo del aseo quema la basura. Exacto, a eso iba. Ah, Digamos, en el campo, la forma en cómo se presta el servicio es muy diferente. Digamos, si mientras acá en la ciudad yo tengo un tanque de agua, tengo la tubería del agua, en el campo pues muchas veces toca desplazarse hasta un río y allá pues sacar las canecadas de agua para volver a la casa, ¿sí? sí. O pues también tienen pozos
donde pues sacan el agua a través de de un balde para poder llenar a sus casas. Entonces, es más difícil, tiene menos comodidades, por lo que pues no existe un sistema de acueducto como tiene en la ciudad. En la mayoría de los casos del campo pasa esto, hay que desplazarse largas distancias para poder recoger agua. Y obviamente pues usted dirá, no, pero ¿cómo hace la gente? Pero entonces la gente pues ya tiene sus métodos, está como tal acostumbrada a esta forma y generalmente pues ellos se ayudan con animales, digamos, pueden cargar un caballo de aquí hasta aquí para llevar agua, etcétera, etcétera. Obviamente pues es mucho más difícil el tema de la prestación del servicio. Digamos, el gas pues acá pues llega a través de una tubería o pues los que usan la pipeta, bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí en el campo generalmente se usan medios alternativos como el carbón, la madera, o pueden tener este tipo de gas, el gas, pero el gas a través de pipeta. O sea, lo mismo, que se conecta a un cilindro de gas. O Pero sea, tampoco hay esto donde sacan esto gas. no porque es que el gas, o sea, el gas para explotarlo se requiere maquinaria. O sea, no es Sí. que yo destapo un hueco, ay, hay gas, saquémoslo de ahí, no. No, porque eso requiere un proceso de poderlo extraer, porque es un gas que está a mucha presión bajo tierra y también requiere un proceso para para poderlo destilar de manera que llegue así como aparece en nuestras casas. Eso es un proceso ya más industrial, eso ya requiere una empresa más grande, pero una persona del común que vive en una finquita, tiene sus 6 gallinas y sus 2 gallos, perros, bueno, etcétera, no se va a poner a sacar gas de la tierra. Entonces recurre a algo más cercano, que el carbón sí lo pueden sacar de la tierra, de las minas. La madera pues se puede sacar de alrededor de un árbol que esté ya viejo, pues se parte y se hace leña para hacer la cocina, para cocinar. La luz también es muy diferente como se presta en la ciudad como en el campo. Si en la ciudad tenemos la luz así directamente a un poste que llega desde unas centrales y etcétera, etcétera, muchas veces aquí en el campo no hay luz, no hay luz. Hay lugares en donde solamente se usa la velas, para poder estar de noche. Personas Porque, del porque también, espérame, ya te doy la palabra, también está la forma en cómo la gente vive sus horarios dentro de cada espacio. Digamos, en la ciudad estamos acostumbrados a dormir a las 10 11 de la noche, llegar de trabajar o de estudiar tarde, pero entonces en el campo las jornadas siempre son muy madrugadas y se acaban muy temprano. La gente es generalmente a las 6 de la tarde, 5:30 ya está durmiendo o ya está comiendo. O sea, las jornadas Sí. es mucho más, más corta. Por eso dicen que en el campo pues la vida es mucho más despacio. En internet, bueno, en internet, sí, en la ciudad hay partes donde no llega ni siquiera al teléfono. Imaginémonos en el campo. En el campo pues ahorita están implementando es un internet satelital, que es un satélite que pegan encima de la casa y ahí recibe la señal, pero sigue siendo un sistema muy inestable. A diferencia de acá, como nosotros, que cada uno tiene un internet directo en su casa, está pagando pues ese servicio. Generalmente el internet en el campo lo encontramos es en los espacios, en los campos rurales, en los pueblos, perdón. En los pueblos generalmente sí hay internet y es gratuito en la mayoría de los casos, porque pues en la plaza se puede conectar, es gratis, etcétera, etcétera. Pero en cambio acá en la ciudad pues sí hay que pues, cancelar una cuota. Esperen un momentico muchachos que se me va a descargar el computador. Ya retomamos, ¿listo? Por favor no se vayan ahí. familias. Eh, entonces, como les venía diciendo, pues en internet en las zonas tanto de ciudad como del campo se presta de manera diferente o muy posiblemente no haya. Entonces hay que ver que en el campo pues hay muchas más necesidades, hay muchas menos comodidades, pero también el estilo de vida es mucho más tranquilo, más diferente. En la ciudad pues siempre se vive ese estrés del transporte, de los horarios, de la gente, de los autos. Aquí sencillamente pues no se ve esto en el campo.
En el aseo, lo que decía Jordan, en el campo, pues muchas veces no hay manera de que haya un carro que recoja eso, la basura que generamos todos los días, y la única alternativa que tienen algunas personas es o bien o quemar la basura o enterrarla. Ellos mismos tienen su propio hueco ahí para enterrar la basura. Cosa diferente acá. Aquí nosotros pagamos también un servicio en donde se recoge día por día, bueno, día de por medio, los desechos que genera cada casa. Nomás pongamos un ejemplo en las escuelas. Las escuelas, como ustedes la viven en la ciudad, es muy diferente en una escuela rural. ¿Por qué? Generalmente la escuela en el campo queda apartada del pueblito, queda entre veredas. Acordémonos que también esa es otra diferencia que hay en los servicios, que es que en el campo se diferencian por veredas, a diferencia de la ciudad que es por barrios, localidades, bueno, etcétera, etcétera. La escuela en el campo queda generalmente lejos del pueblo y queda así entre veredas. Los niños que llegan al colegio son por ahí máximo 10 y esos son todos los niños que va a tener el profesor durante todo el año. No tiene más. Son 10 niños y cada niño puede estar en un curso diferente. Digamos, Camilo puede estar en tercero, Jordan puede estar en quinto, Emanuel puede estar, no sé, en segundo, en sexto. Entonces, es menor la carga, porque pues obviamente son menos niños, y que muchas veces el niño puede llegar regalándole unos huevos al profesor, un vaso, una jarra de leche, y todo recién ordeñado, recién Una sacado de manzana. la gallina. Una manzana por ¿Y ahí por recogida qué? de las matas que hay en el camino. Y digamos, a diferencia de la ciudad, pues que manejamos, aquí somos 20 y pico estudiantes y obviamente pues para estudiar así virtual no tendríamos esa facilidad en el campo. Entonces ahí, y además que en el campo pues cuarentena, hablar de cuarentena es más en las ciudades, porque en el campo pues es menor la población. Digamos en el campo pues la gente sí sale y por ahí camina porque pues no es mucha la gente que habita en ciertos espacios. Eh, ¿Quién me habla, perdón? yo, Alejandro. Profe, ¿cómo hacen las personas para ver cuando se le va la luz en la noche? Usan velas o linternas. Ah, Lo que les decía, pues aquí hay algo importante, miren. Si se dan cuenta, en el campo las actividades son más manuales. Cambio en la ciudad hay actividades más automáticas. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. no. Porque mientras ustedes, digamos, abren el grifo del baño y sale agua para lavarse los dientes, al niño que vive en el campo le toca ir al río, sacar agua y para después lavarse los dientes. O se lava los dientes en el mismo río, puede ser. Entonces, esa es la diferencia. Ahora vamos bueno, primero que todo, preguntas hasta ahí. No, No. Listo. ¿Seguras? ¿Alison está? Profe, mira que profe, Señor. las personas que en el campo tienen señal para llamar. Sí, claro, pero hay cosas más limitadas en el campo. Ahora, otra característica que hay en la distribución espacial es el comportamiento de tanto de la persona que vive en el campo, que en este caso sería el campesino, y la persona que vive en la ciudad, que es el citadino. Si se dan cuenta, ¿qué diferencias podemos encontrar en cada uno? Aló. sí. Profe. Sí, Si unos están en la cerca, los otros están en el campo. digamos, primero que todo, pues está la vestimenta. Profe. Digamos, las botas, ya te doy la palabra, las botas pues se usan, digamos, en el campo porque pues ellos tienen que arar la tierra, extraer de la tierra los sembrar, y cruzar trochas, cruzar caminos y pues obviamente estas botas les posibilita a ellos poderse transportar más fácil. En cuanto al tema de la ciudad, pues manejamos zapatos que son solamente como para el asfalto, los andenes, las calles, ¿sí? Y pues las botas ya las usamos si se inunda una calle, no las usamos para poder caminar a diario. La manera también en cómo se comportan las personas difiere mucho.
Digamos, una persona que vive en la ciudad, pues es mucho más afanada, es mucho más todo inmediato, vive estresada, bueno, etcétera, etcétera. Cambio, en el campo, pues las personas se toman el tiempo. Obviamente ellos también tienen que cumplir sus horarios, etcétera, pero ellos no viven con esa carga emocional como si pasa en la ciudad. Acordémonos que en la ciudad, pues, parte de la carga que recibimos es del transporte. Digamos que en la ciudad las cosas son más costosas. eh, digamos, ustedes en un ambiente rural difícilmente van a encontrar colegio privado porque generalmente las escuelas que llegan allá son solamente públicas, llegan solamente del Estado. Raro van a encontrar colegios privados en un ambiente rural. También en citadino pues hay por todo lado. Eh, ¿Qué otra diferencia encuentran ustedes, muchachos? Es decir, Esto, Pero, una palabra, ¿quién va a hablar? Ángel, Señor. que en el campo hay como mangueras, que transportan el agua desde el río a la casa. También. Eso también se da en ciertas partes. A diferencia del citadino, el citadino no tiene que ir a un carro tanque a traer agua ni cargar el burro para devolverse lleno de agua. algunos, Porque, o eso, claro, porque obviamente eso también depende de la cobertura que tenga la ciudad en cuanto a la prestación de servicios. Por eso es que vemos barrios en donde hay gente que no le llega el agua, que si, aún así están dentro de la ciudad, pues no tiene esos servicios vitales, porque pues eso requiere inversión. Y si no la hacen, pues esas personas van a tener esos servicios vitales que, como es el agua, el gas, la luz, como por ejemplo todos esos beneficios que tienen ustedes, todas esas ventajas que tienen ustedes. Eh, bueno, otra diferencia que encontramos es que, bueno, ya dijimos la vestimenta, el comportamiento, eh, también la forma de Profe, expresarse, la forma de hablar. Digamos, profesor, señor, profe, una de las diferencias son los trabajos. Los campesinos trabajan arando la tierra y en cambio nosotros trabajamos en las oficinas. exacto, la mayoría de personas trabaja en actividades administrativas. Cambio en el campo, pues no se ve, ese trabajo se ve más que todo es en los pueblos, ya los pueblos, porque digamos lo que es las fincas, las siembras que se hacen, pues ahí no se va a ver ese ítem. Otra cosa que se diferencia también es la comida, porque digamos, en la ciudad, pues nosotros vamos al supermercado y recogemos, compramos lo que necesitamos. Las papas, bueno, bueno, las bebidas, el grano, etcétera, etcétera. A diferencia que en el campo, Ellos no cultivan. ellos divinamente lo cultivan y pueden comer de ahí. Entonces, no, que vamos a hacer un caldo de papas. Entonces, el citadino le toca ir a comprar las papas a la tienda, comprar la cebolla, comprar todo y hacerlo en la casa. Pero entonces el campesino recoge de la tierra y ya, no necesita ir a ninguna tienda, porque si si él profe, trabaja en la tierra, pues él puede agarrar de ahí. Y pues fresco, lo agarra fresco, de primera mano. ¿Qué me vas a preguntar? profe, esto también algo distinto entre ellos dos es creo que el pago, ¿no? Sí, señor. Digamos, las condiciones sociales son diferentes, porque mientras el citadino goza de un sueldo, de una cuenta bancaria, de una tarjeta de crédito, eso es más citadino. El campesino trabaja en su forma de ingresos más que todo lo que puede vender a través de lo que cosecha, de lo que puede sembrar y recoger de la tierra. Entonces, si el campesino no puede sembrar y no puede recoger, entonces muy difícilmente puede vender eso para que él reciba su sustento. Y es por eso también que en el país se da mucho lo que es el conflicto con campesinos, los paros agrarios, porque, digamos, se suben demasiado los impuestos para la población que vive en el campo para poder sustentar al citadino y la verdad no les alcanza a ellos. O sea, si tú haces si tú plantas, no sé, 2, 3 hectáreas de, digamos, mangos, y esos mangos te costó, no sé, unos 300 millones de pesos sembrar todas esas hectáreas.
Entonces, y al momento de vender solamente te pagan 100 millones de pesos, entonces empiezas a perder ahí. Obviamente, pues el negocio no es sustentable porque ¿cómo le paga uno a los obreros? Le paga uno, bueno, hablo más que todo de mi experiencia porque pues por parte de mi madre pues es del campo, ¿sí? Profe, y otra, la Del última. campo. Señor. Y la última, esto que digamos acá en la ciudad comemos más poquito que en el campo. ¿Aló? Puede ser, aunque a veces no tanto, porque digamos en el campo como tú puedes recoger de prácticamente de todo lo que siembras. O digamos uno va caminando por ahí, ve una manta de, no sé, de mangos, de naranjas. Baja las naranjas y se va comiendo una naranja. O sea, no hay necesidad de comprarla porque la tomas del árbol y ya. Eso No, ahí sí, profe, pero yo digo, digamos que en el desayuno es, digamos, allá en el campo, digamos, es una arepa con caldo, pescado, es arroz. grande. Ajá. Pero por lo mismo, la alimentación debe ser diferente por el nivel de energía que se maneja. Digamos, en el campo tú todo el día pues estás arando la tierra, recogiendo, llevando cargas. Entonces requieres mucho más alimento que una persona que pues se sienta todo el día en un escritorio y obviamente solamente usa su fuerza Computador. mental, sí, su fuerza mental, porque en el campo es más una actividad física. Obviamente en la ciudad hay actividades físicas como la construcción, como la confección de telas, de zapatos, etcétera, etcétera. Pero pues el alto esfuerzo que se hace es más que todo en las tierras rurales, porque pues todos los días se requiere ese esfuerzo. Entonces, Sí. ¿hay más diferencias o similitudes que encuentren? No, profe. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La próxima clase pues ya vamos a empezar a ver los sectores económicos que tiene como tal nuestra economía colombiana y algunos países también de Latinoamérica o pues etcétera, etcétera. Entonces vamos a investigar qué es un sector económico. Vuelve y juega, algo bien investigado, no algo de un párrafo. Digamos, investigar las características, si pueden hacer un dibujo, sería excelente. Si lo pueden hacer mapa conceptual, perfecto. La idea es que pues podamos ir avanzando, porque la próxima clase les voy a aplicar la evaluación de sociales y pues ya la próxima clase comenzaríamos con este tema. Entonces les sugiero que por favor estudien mucho pues lo que hemos visto de sociales hasta ahora. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Preguntas, inquietudes, pausas, traumas. Profe,